Hola, soy Juan Torres López. Bienvenida, bienvenido a Ecolecciones, mis lecciones de economía en 10 minutos. ¿Cómo se llevan a cabo los pagos en el comercio internacional y cómo se fija el precio de las distintas monedas? Cuando un país compra bienes o servicios a otro, debe pagarle en la moneda del vendedor o en otra que éste acepte. Y al revés. Nosotros queremos que los extranjeros nos paguen en nuestra moneda los bienes o servicios que vendamos. Por tanto, debe existir un mecanismo que permita obtener las monedas de otros países, genéricamente denominadas divisas, para poder realizar los pagos internacionales y además para fijar el precio en el que se van a intercambiar. Ese mecanismo es el mercado de divisas. En esta lección te voy a explicar de una forma muy sencilla y resumida cómo funciona este mercado. El mercado de divisas, que ya sabes que es como se denomina genéricamente a las monedas cuando se utilizan en el comercio internacional, funciona básicamente como cualquier otro mercado, aunque tenga algunas peculiaridades importantes de las que hablaremos más adelante. Los sujetos económicos pueden demandar u ofertar las divisas por razones muy diversas, para efectuar los pagos correspondientes a los bienes o servicios que adquieran a otros países, para invertir fuera de sus fronteras o simplemente para especular, como veremos, es decir, cuando compran y venden divisas en el momento oportuno simplemente para aprovecharse de los cambios que se puedan ir produciendo en su precio. La oferta y la demanda de divisas que realizan estos sujetos, los sujetos económicos, se llevan a cabo en el mercado de divisas y determinan el tipo de cambio, el precio de una moneda en términos de otra. Y este tipo de cambio irá variando, como ocurre en todos los mercados, en función de cuáles sean la oferta y la demanda de divisas existentes en cada momento. Lo primero que debes entender bien para saber cómo funciona este mercado es quién y por qué realiza demanda y oferta de divisas. Y para entenderlo más fácilmente, pues tomaremos como ejemplo a Europa y al resto del mundo. La demanda de euros, por ejemplo, la realizan quienes los necesitan para hacer cualquier tipo de pago a residentes en Europa. En concreto, la realizan los importadores extranjeros, los turistas extranjeros que vienen a Europa o que quieren venir a Europa, los inversores extranjeros que desean hacer negocios aquí y los especuladores que los compran con el simple objetivo de obtener beneficio, como te he dicho, con las variaciones en los tipos de cambio del euro. Es fácil entender que, por el otro lado, la oferta de euros la realizan los europeos, que a cambio de su moneda desean obtener divisas. ¿Quiénes? Pues los importadores europeos, los turistas europeos, los inversores europeos en el extranjero y los especuladores. Observa, después de lo que te acabo de señalar, que quien realiza demanda de euros hace al mismo tiempo oferta de su propia moneda, y que los europeos que ofertan euros lo hacen realizando también al mismo tiempo demanda de otras divisas. Sabido esto, ahora es muy importante que entiendas cuáles son los diversos factores que pueden ocasionar que los europeos o los extranjeros aumenten o disminuyan su oferta o demanda de otras divisas o de euros. Son los siguientes. El primero es la renta interior. A medida que aumenta la renta, aumentan también las transacciones que un país realiza con los demás. Por lo tanto, a mayor renta interior habrá más demanda de divisas por parte de los nacionales. Y si sube la renta interior en el extranjero, aumentará la oferta de divisas para poder comerciar con Europa y subirá la demanda, por lo tanto, de euros, en el caso del ejemplo que estamos utilizando hasta ahora. El segundo factor del que puede depender la oferta y la demanda de euros son los precios relativos. Si los precios de los productos o servicios europeos se elevan en relación con los del exterior, nuestras mercancías lógicamente resultarán más caras y en términos relativos y se demandarán menos por los extranjeros. Por lo tanto, y si las demás circunstancias no varían, habrá menos demanda de euros. Al mismo tiempo, al haberse abaratado relativamente los productos extranjeros, los europeos los demandarán en mayor medida, si no cambian naturalmente las demás condiciones de las que dependan las importaciones. Y eso hará que suba nuestra demanda de divisas.
Justamente al revés, si fueran los precios extranjeros los que subieran en relación con los europeos, pues habrá más demanda de euros y más oferta de otras divisas para obtener los euros por ser nuestros precios más baratos. El tercer factor que influye en la oferta y demanda de divisas son los tipos de interés. Si los tipos de interés se elevan en Europa en relación con los del extranjero, naturalmente los inversores de otros países se verán atraídos por esa posibilidad de obtener más rentabilidad aquí, así que aumentará la demanda de euros para invertir sus capitales en Europa. Por el contrario, si nuestros tipos de interés son más bajos que en otro país, los inversores preferirán invertir fuera, así que aumentará la oferta de euros por parte de los europeos y nuestra demanda de divisas. Y el último factor a tener en cuenta en la formación de los tipos de cambio, pues es el propio tipo de cambio. Lógicamente, si una moneda se cambia a un precio bajo, habrá más demanda de ella, y viceversa, un aumento en su tipo de cambio hará que haya menos demanda de ella, porque está encarecida. Pues bien, sabido todo esto que acabo de explicarte, solo te queda saber que el funcionamiento de los mercados de divisas y la formación de los tipos de cambio es bastante simple y muy parecido al de cualquier otro mercado. El precio de una moneda o divisa en otra, en términos de otra, el tipo de cambio, se determina como en cualquier otro mercado, a través de la oferta y la demanda. Si se produce un exceso de demanda, es decir, si hay más demanda de euros que oferta de euros, su tipo de cambio, su precio aumentará, mientras que un exceso de oferta de euros sobre su demanda hará que el precio, el tipo de cambio, baje. En cualquier momento se irá produciendo una determinada relación entre ambas, entre la oferta y la demanda, y a cada instante se irá fijando el tipo de cambio a través de un regateo que en este caso, en el mercado de divisas, tan solo se diferencia del que ocurre en otros mercados por la velocidad a la que se lleva a cabo y por la cantidad de operaciones que se realizan, pues afecta a cientos de miles de ellas por segundo. Ten en cuenta, para que te hagas una idea de la magnitud de este tráfico, de este volumen de operaciones, que el Banco Internacional de Pagos estimaba que a mediados de 2022 cada día se realizaban operaciones de compra y venta de divisas por valor medio de unos 7,5 billones de dólares en todo el mundo. El tipo de cambio de una divisa, como te digo, se forma exactamente igual que el precio de cualquier otro bien en el mercado, en función de su oferta y su demanda. A pesar de su enorme magnitud y extensión, el funcionamiento del mercado de divisas es sencillo, como te he dicho. Supongamos que hay un tipo de cambio de equilibrio y que se produce un aumento en los tipos de interés en Europa. Al aumentar aquí los tipos de interés, se hace más atractivo invertir capitales en Europa. Seguramente muchos inversores extranjeros querrán hacerlo, por lo tanto demandarán euros a cambio de sus propias divisas, por ejemplo, de dólares. Eso implica que aumenta la demanda de euros y la oferta de dólares. Como ocurre entonces en cualquier otro mercado, eso hará que aumente la cotización del euro, es decir, su tipo de cambio respecto al dólar. Decimos entonces que el euro se ha apreciado respecto al dólar. La apreciación de una moneda es, por tanto, la subida de su tipo de cambio en el mercado. Si hubiera ocurrido al revés y el tipo de cambio del euro hubiera bajado respecto del dólar, diríamos que el euro se ha depreciado. La mayor complicación que conllevan los mercados de divisas es que las operaciones son de una gran magnitud y que se realizan constantemente y a muy gran velocidad, sobre todo las que llevan a cabo los especuladores. Y por otro lado, que las circunstancias que hemos visto que influyen en la oferta y demanda de divisas y por tanto en el equilibrio, renta interior, precios relativos, tipos de interés y tipos de cambio, intervienen naturalmente todas al mismo tiempo y con diferente intensidad en cada momento. De ahí que en la realidad los mercados de divisas sean muy inestables y que provoquen multitud de problemas al funcionamiento normal de las economías, que voy a tratar de aclararte en las lecciones siguientes.